encauzarlo con, ¿no es cierto?, la materia de disoluciones químicas, ¿ya? Vamos a tener que poder relacionar las reacciones químicas con una disolución ácido-base y sus aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que aprender y recordar de las reacciones químicas? Es poder identificar las diferentes reacciones químicas, poder entender cómo se producen, cómo poder identificarlas y cómo poder, ¿no es cierto?, clasificarlas. Y ver algunos ejemplos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar aquí es la diferencia entre una reacción química y un cambio físico, ya que son muy parecidos, pero, ¿no es cierto?, si nos vamos al fundamento de lo que es una reacción química, no son iguales. ¿Por qué? Porque el cambio físico es aquel en donde la sustancia, su composición química no cambia, permanece constante, o sea que sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿no es cierto?, el cobre, y este cobre se extrae en forma sólida y tiene que ser fundido, pasa, ¿no es cierto?, de sólido a líquido. Solamente es un cambio de estado, pero, ¿no es cierto?, sigue siendo cobre. No hay una transformación química, solamente una transformación en el estado físico. También, ¿no es cierto?, cuando estamos doblando o cortando un papel, ya no estamos transformando el papel, sigue siendo papel, solamente estamos cambiando su tamaño. También puede ser eso, ¿no es cierto?, con doblar o cortar un alambre, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tenemos una reacción química, lo que sucede es que la sustancia ya no es la misma. Ya esta tiene una transformación, cambia, y por ejemplo, ¿no es cierto?, ejemplos cotidianos acá tenemos una oxidación de algún metal, ¿no es cierto?, vamos a observar que cambia de color, ¿no es cierto?, se vuelve poroso en la formación del óxido. Los fuegos artificiales, ¿no es cierto?, ahora que se acerca el año nuevo, tenemos, ¿no es cierto?, que son producto de una reacción química, ya una explosión, ¿no es cierto?, que genera distintos colores. También cuando consumimos alguna pastilla, como por ejemplo un antiácido estomacal, esta tiene alguna reacción química en nuestro estómago. Principalmente el antiácido lo que hace, ¿no es cierto?, es neutralizar la acidez que tenemos en nuestro estómago. ¿Y qué es lo que ocurre en esta reacción química? Principalmente, ¿no es cierto?, a nivel atómico, los átomos van a estar unidos de cierta forma y van a estar cambiando esa forma de ordenarse. Se van a romper enlaces y se van a formar nuevos enlaces, por lo tanto también nuevas sustancias. Importante también señalar, ¿no es cierto?, que en una reacción química solamente ocurre una transformación o un reordenamiento, como dice acá, ¿no es cierto?, de los átomos. Por lo tanto, estos no deberían perderse, ¿ya? Deberían mantenerse las cantidades de átomos tanto antes de que ocurra la reacción como después, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, algunas de las evidencias, de las pruebas que nos permiten darnos cuenta de que ocurre una reacción química y que no es un cambio físico? Algunas evidencias que nos permiten darnos cuenta de las reacciones químicas son cuando al mezclar dos sustancias se produce la liberación de un gas. Ya principalmente, ¿no es cierto?, acá tenemos el ejemplo que sería agua más, ¿no es cierto?, una pastilla efervescente. Lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es que al mezclarse se va a estar liberando el dióxido de carbono formado, ¿no es cierto?, con esta reacción. Ahí el bicarbonato con agua va a formar dióxido de carbono. También tenemos que
es una evidencia de una reacción química que cuando mezclemos dos líquidos se forme un sólido insoluble. ¿Qué quiere decir un sólido insoluble? Como una sustancia sólida que se va a ir al fondo, al concho, que precipita. Vamos a ver inmediatamente un video, ¿no es cierto?, de un ejemplo de una reacción que forme algún sólido insoluble. A ver, vamos a ver si se escucha. Me avisan si se escucha, por favor. No se escucha, profe. No se escucha. Ya. Entonces, voy a... Claro. ¿Tenemos? Deja de compartir. Vamos, que aviso. En la última opción. Vale. Y la última. Y se compartirá acá. Ahora sí. Hace reaccionar dos sustancias y de los productos resultantes uno de ellos precipitará. Voy a poner agua destilada en estos vasos. En uno de ellos disolveré sosa cáustica o hidróxido de sodio. Aquí está preparando una disolución, lo que hablamos en las clases pasadas, ¿no es cierto? Está agregando un soluto a un disolvente, para luego, ¿no es cierto?, Ahora voy a hacer añadir una reacción. sulfato de cobre en el otro vaso. Con otra varilla lo agito bien para que se disuelva. Y ahora pondré un poco de solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto e hidróxido de cobre que precipita. Y ahora vamos a hacer lo mismo con sulfato de hierro en vez de sulfato de cobre. Ponemos un tercer vaso con agua destilada y esta vez vamos a añadir sulfato de hierro. Lo disolvemos bien y del mismo modo le añadimos la solución de hidróxido de sodio. ¿Vemos cómo ha cambiado el color? Puesto que se ha producido un precipitado de hidróxido de hierro en este caso. Confío en que os haya gustado. Nos vemos. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos que mezcló, hizo reaccionar dos líquidos para formar, ¿no es cierto?, un sólido que se va al fondo, ya se observa un cambio en la consistencia, ¿no es cierto?, del líquido más que un sólido, pero es parte, ¿no es cierto?, de este ejemplo. También tenemos, ¿no es cierto?, de evidencia de un cambio químico, el cambio de color permanente
que se va a producir, ¿no es cierto?, al mezclar dos sustancias. Lo vimos recién algunos ejemplos ya, ¿no es cierto?, cuando en la segunda instancia se observaba más claramente un cambio de color, una aparición de un color nuevo al mezclar estas dos sustancias. También, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta que, ¿no es cierto?, se descompone una naranja, una manzana, por efecto también de los cambios de color, ¿no es cierto?, en su cáscara, ¿no es cierto?, o también cuando la manzana ya está partida, ¿no es cierto?, y queda a la intemperie, se dice, no, queda, ¿no es cierto?, en el ambiente, se empieza a oxidar y se observa también fácilmente un cambio de color. Y eso es producto, ¿no es cierto?, de una reacción química. En la foto es un limón Con una beterraga. beterraga. Ahí también puede ocurrir un cambio de color en... Claro, con la acidez del limón, Con la quizá es un cambio. Y por último, tenemos que también las reacciones químicas se pueden estar evidenciando, ya que van a estar liberando calor en forma de luz o en forma de energía, ¿no es cierto? Y se van a denominar exotérmicas. Y también van a haber algunas reacciones que necesiten calor para que se produzcan. Y a estas se van a llamar endotérmicas porque van a necesitar absorber calor para que la reacción ocurra. Entonces, también, ¿no es cierto?, de nuevo vamos a estar viendo otro videíto en donde aparecen más ejemplos de reacciones químicas y sus evidencias. Un cambio de color, aparición de burbujas o la emisión de un gas, la producción de un precipitado o la formación de un sólido después de haberse unido dos sustancias líquidas, inclusive alguna gaseosa, la aparición de una flama o de una luz y así sucesivamente. Sin embargo, las reacciones no siempre son visibles. En ocasiones, las reacciones químicas se realizan y no nos muestran una forma visual, una experiencia visual de que allí ocurrió una reacción química. En ocasiones, la única señal de que está ocurriendo una reacción química es el cambio en la temperatura a medida que se absorbe o se genera calor. Pero sí podemos concluir de que la mayoría de reacciones siempre nos van a mostrar una evidencia visual, que puede ser un cambio de color, la formación de un sólido, la formación de burbujas o la aparición de una llama o el cambio de temperatura, que en este caso no sería visible, pero la llama sí. Yo soy Yamil Córdoba y esto fue Química desde cero. Entonces, ¿no es cierto?, aquí tenemos ya varios ejemplos de reacciones químicas, como pudieron ver, ¿no es cierto?, en ese video también mostraban estas explosiones que generan a veces, que forman mucha espuma, ¿ya? Y si nos queda tiempo también podríamos estar viendo un video al final de la clase de estas reacciones químicas que son bastante espectaculares por sus efectos que pueden estar generando. ¿Cómo? Los cazadores de mitos creo que hicieron un experimento. Ah, los cazadores de mitos. Sí, Sí, ese de la espuma. de la espuma. Ah, ya. Sí, sí. Tienen que poner los medios trajes, todo eso, Sí. de prevención. Entonces, sobre todo lo último está explicado acá, chiquillos, ¿no es cierto?, que hay algunas reacciones químicas que van a estar produciendo cambios en la temperatura de las sustancias y principalmente, ¿no es cierto?, porque van a estar necesitando calor para producirse o van a estar liberando calor, energía
cuando se produzcan. Y importante también reconocer entonces los nombres. Cuando necesiten calor o absorban calor, se van a llamar endotérmica, y cuando liberen energía o calor, se van a llamar exotérmicas. Entonces, a continuación tenemos algunos de los factores que influyen en que se produzca una reacción química. Ya vamos a estar hablando de lo que son las teorías de las colisiones, principalmente de los átomos, y también la barrera de activación para que se produzca la reacción química. ¿Ya? Eso vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, que son algunos de los factores que van a estar permitiendo de que las reacciones químicas ocurran. En primer lugar, ¿no es cierto?, esta teoría fue desarrollada por Max Strauss y Lewis, y esta teoría considera, ¿no es cierto?, que las moléculas o los átomos son partículas en constante movimiento y que a partir de ese movimiento van a poder estar chocando entre sí. Postula además que estos átomos o moléculas van a estar reaccionando cuando estos choques sean efectivos entre los reactantes. ¿Qué tienen que tener estos choques para que sean efectivos? Tienen que tener la orientación adecuada, principalmente, ¿no es cierto?, que choquen estos átomos que van a estar reaccionando, y además que tengan la energía suficiente, ya que sea con esta energía que pueda romper los enlaces para formar enlaces nuevos. Vamos a tener choques no eficaces cuando solamente reboten las moléculas o los átomos, y los choques eficaces cuando se produzca un reagrupamiento de los átomos. Y por otro lado, la energía de activación es la energía, ¿no es cierto?, en la cual al reaccionar dos reactantes o dos reactivos que van a ser las sustancias iniciales, van a comenzar a aumentar su energía producto, ¿no es cierto?, de la reacción, ¿ya? Entonces, esa energía para pasar, ¿no es cierto?, a productos, tiene que cumplirse una energía mínima para pasar a los productos. Y solamente aquellas moléculas que alcancen esa energía van a poder reaccionar. Eso es entonces, ¿no es cierto?, la energía de activación, la energía mínima necesaria para que se lleve a cabo la reacción. A veces las reacciones pueden ser influidas a través de algunas enzimas o también llamadas catalizadores que permiten que las reacciones ocurran más rápido. Pero ¿cómo logran que las reacciones ocurran más rápidos estas enzimas? Actúan principalmente en la barrera de la energía de activación. Hacen que esta barrera disminuya, por lo tanto los reactivos les va a ser más fácil llegar a esa barrera y por lo tanto la reacción va a ocurrir más rápidamente. Es muy útil la utilización, ¿no es cierto?, de enzimas o catalizadores en la industria alimenticia, ya para poder, ¿no es cierto?, generar también muchos productos con mayor facilidad. También, ¿no es cierto?, a nivel interior, ¿no es cierto?, de nuestro metabolismo, las enzimas forman parte fundamental para poder absorber, ¿no es cierto?, los distintos nutrientes de forma más rápida. Ya que catalizan las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Stefano. Ya, entonces, chiquillos, para terminar, vamos a estar revisando los componentes de la ecuación química,
Ya esto es importante también que lo puedan estar reconociendo, todo lo que toda la información que nos entrega la ecuación química, ¿ya? En una reacción química, ¿no es cierto?, vamos a tener este proceso que involucra la transformación de sustancias químicas que vamos a estar mezclando, juntando, y estas sustancias, ¿no es cierto?, que mezclamos, que juntamos al inicio, se van a estar llamando reactantes o también llamados reactivos. Estas van a estar experimentando un cambio, una transformación, lo que va a estar permitiendo la formación de nuevas sustancias, y estas nuevas sustancias que reaccionan y producen se denominan productos, ¿ya? Entonces, vamos a tener los reactantes antes de la flecha y los productos después de la flecha. Tanto los reactantes como los productos pueden ser elementos o átomos, ¿no es cierto? O también pueden ser compuestos químicos. ¿Cuál es la diferencia? Los elementos van a ser solamente una clase de átomos, y los compuestos químicos van a ser dos o más átomos unidos. Pero profesor, ¿cómo puedo saber la diferencia cuando me está mostrando un átomo o un compuesto? En este caso, nos vamos a dar cuenta con los símbolos que nos van a estar mostrando los elementos o los compuestos químicos. Si tengo una mayúscula y una minúscula, significa que solamente es un elemento. Ya en este caso, ¿no es cierto?, es el calcio, una mayúscula y una minúscula. Para el siguiente caso, ¿no es cierto?, si se dan cuenta, tengo dos mayúsculas. Y eso significa que tenemos un compuesto, porque tengo la unión de dos elementos. El elemento del hidrógeno, que es esta H mayúscula, y el elemento del oxígeno, que es esta O mayúscula. Ambos, ¿no es cierto?, van a formar el compuesto que se denomina H2O, ¿no es cierto?, que sería el agua. Acá, ¿cuántos tenemos un elemento o un compuesto? Vamos a tener, ¿no es cierto?, un compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos más de un elemento, ¿no es cierto? Tenemos primero un elemento acá y acá tenemos dos elementos más. Entonces van a estar formando un compuesto. ¿Este último será un elemento o será un compuesto? Un elemento. Un elemento, ¿no es cierto? Porque es del mismo tipo. Ya a veces se señala también como un diátomo, ya porque son del mismo tipo, ya van a estar formando igual el compuesto del dihidrógeno, pero también se considera como un elemento porque es ser del mismo tipo, ¿ya? ¿Qué más nos falta también señalar de esta ecuación química? El hecho de que también a veces nos podemos encontrar con un paréntesis y una letra entre medio, ¿no es cierto?, o sea, después de del símbolo del elemento y del compuesto. Eso va a estar significando el estado en el que vamos a estar agregando ese elemento o compuesto. Ya el estado físico, podemos estar agregándolo en estado sólido, en estado líquido, e incluso se puede estar agregando en estado gaseoso. Y también hay otro estado que no aparece acá, que se llama acuoso, que se abrevia AC, y es cuando, ¿no es cierto?, se disuelve una sustancia sólida en un líquido, ya como una disolución, como lo que se mostró recién también. Entonces, esta última parte que me falta señalarles son los numeritos que van a estar también expresados en estas ecuaciones químicas, ¿ya? Este número grande que va adelante del compuesto o del elemento
se denomina coeficiente de balanceo o también llamado coeficiente estequiométrico. Principalmente sirve, ¿no es cierto?, para indicar las cantidades del compuesto que vamos a estar aplicando, ¿no es cierto?, en la reacción o en la ecuación química. Si no tiene numerito, significa que es un 1, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando acá, ¿no es cierto?, con un átomo de calcio y dos compuestos, ¿no es cierto?, de agua, y van a formar un compuesto, ¿no es cierto?, de hidróxido de calcio y un compuesto, en este caso, o elemento de dihidrógeno. ¿Ya? Entonces, este numerito de adelante va a ser importante para poder indicar las cantidades de los compuestos. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, si observan, tienen numeritos algunos elementos o compuestos abajo. ¿Ya? Eso en numeritos también son importantes porque indican la cantidad de veces que tenemos el elemento. ¿Ya? Cuando trabajemos balanceo de ecuaciones, ya van a ser importantes reconocer esto, ¿no es cierto?, estos numeritos y poder darse cuenta que vamos a tener siempre la misma cantidad de elementos en los reactivos y estos van a ser iguales a los productos. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, ¿no es cierto?, el calcio, si lo agrego una sola vez, en los productos también lo vamos a tener una sola vez. El hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno tendré acá? Este numerito multiplica al que está acá abajo. 2 por 2, tengo 4 átomos de hidrógeno. Y en los productos, por lo tanto, también voy a tener que tener 4 átomos de hidrógeno. Este 2 me multiplica el hidrógeno, tengo 2 hidrógenos y más 2 hidrógenos de acá, hago 4 también. El oxígeno será igual, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en los reactivos, y también acá, 2 por 1, significa de que también en los productos tengo 2 átomos de oxígeno. Son iguales, ¿ya? Cuando vamos a estar haciendo reaccionar a los átomos, estos se van a estar manteniendo en cantidad en los productos. Por lo tanto, también van a ser importantes estos numeritos que indican las reacciones químicas. Eso ha sido más que nada, chiquillos, el contenido que íbamos a estar hablando hoy día, ¿ya? A continuación vienen algunas preguntas que nos van a servir, ¿no es cierto?, para poder repasar aquello que vimos en esta clase. Así que las vamos a estar leyendo y les vamos a dar un tiempo, ¿no es cierto?, para que la puedan resolver y después, ¿no es cierto?, los últimos 10 minutos las vamos a estar trabajando acá en clases. Entonces, la número 1 dice que pueden estar señalando las principales diferencias entre un cambio químico y un cambio físico. ¿Ya? ¿Cuáles son sus principales diferencias con respecto a el origen de las sustancias? Y que puedan estar señalando algún ejemplo para cada uno de ellos. Luego, en la número 2, deberán estar señalando 3 evidencias que permiten identificar una reacción química. Estuvimos señalando al menos 5, ¿no es cierto? Así que ahí por lo menos indicar 3 evidencias. Luego, en la número 3, indicar lo que significa que una reacción sea catalizada. ¿Ya? ¿Qué significa que una reacción esté catalizada? ¿Quiénes influyen ahí? ¿En qué influye? Y la número 4, que puedan identificar cuáles son los componentes de esta reacción química, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, cuáles son los coeficientes estequiométricos, etcétera, etcétera. Que es muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que está aquí. Que puedan estar reconociendo los componentes de la reacción química. Eso entonces, chiquillos,
10 minutitos para trabajar estas preguntitas y volvemos, ¿no es cierto?, a las 9:48 para poder resolverlas. Cualquier consulta también la pueden hacer en este momentito con respecto a el contenido. Sí. Apretado, chiquillos, recuerden que la próxima semana son las pruebas. ¿Ya? Al igual que las pruebas anteriores, se van a hacer durante el lunes y martes. Ojalá la hagan los chiquillos durante esa fecha. Y si tienen dificultades para poder hacerlo en la casa, el colegio le puede facilitar un computador. ¿Ya? Así, lo que sí, avisen con anticipación para poder avisar acá también. ¿Ya?
Vamos a estar revisando entonces esta tarea para también presentar igual la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, mientras antes la terminen, aquellas personas que ya están enviadas las dos anteriores, van a quedar con una semanita de vacaciones. Entonces, primero, ¿no es cierto?, las diferencias que existen entre un cambio químico y un cambio físico, que debemos señalar, ¿no es cierto?, como importante entre estas diferencias. Entonces, primero, ¿no es cierto?, vamos a señalar que en un cambio físico, la sustancia sigue siendo la misma. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando tenemos los cambios de estado, en donde el agua, ¿no es cierto?, es un gran ejemplo en el ciclo del agua, cómo pasa, ¿no es cierto?, de gas a líquido, de líquido a sólido, de sólido a líquido, ¿no es cierto?, cuando también estamos cocinando, también experimentamos aquello. O también, ¿no es cierto?, lo ponemos en otros cambios de estado, por ejemplo, en algunos metales, en el vidrio también, que puede estar pasando de sólido a líquido. Y siguen siendo el mismo material, a pesar, ¿no es cierto?, de que tienen una transformación, siguen siendo la misma sustancia. Sigue siendo la misma. Mientras, ¿no es cierto?, que en un cambio químico, la sustancia se transforma o cambia, ¿no es cierto? Ya no deja de ser lo mismo, vamos a tener que, por ejemplo, el cobre ya no va a ser cobre, va a ser óxido de cobre porque se mezcló con el oxígeno. O también, ¿no es cierto?, como veíamos en los ejemplos, se podría estar formando algún sólido insoluble, producto, ¿no es cierto?, de esas uniones. Entonces vamos a colocar algunos ejemplos. Cambio físico, vamos a colocar ahí, ¿no es cierto?, la fundición del cobre. Y cambio químico, vamos a colocar, ¿no es cierto?, para seguir en la misma línea, la oxidación pero en este caso, el hierro. Eso, ¿no es cierto?, lo trabajamos en el PPT al principio cuando mostramos aquí cómo se producen los cambios físicos y los cambios químicos. Sí que es importante que tomen apunte de estas preguntas porque probablemente pueden salir la prueba, ¿no? Claro, acá después tenemos, ¿no es cierto?, las evidencias de las reacciones químicas, ya, ¿no es cierto?, que es parte de la segunda pregunta. Entonces, ¿se puede producir un gas o burbujas, ¿no es cierto? Se puede. También se produce un cambio de color. Cambios en la temperatura. Puede estar disminuyendo o puede estar aumentando la temperatura. Y, ¿no es cierto?, a partir de esto también se pueden estar utilizando sus aplicaciones, ¿no es cierto? Recuerdo alguna vez haber señalado la aplicación de una reacción química que libera calor y se utiliza a nivel militar, ¿no es cierto?, para poder calentar algunas comidas que se usan en campaña, ¿no es cierto?, en donde no van a estar teniendo cocinas, andan con una cosa, ¿no es cierto?, que le apretan como un botón, se genera una reacción química y se calienta la comida mágicamente. Número 3. ¿Cuáles serían las diferencias cuando existe una catalización de una reacción? Y esa diferencia, ¿no es cierto?, va erradicada en la energía de activación, ¿no es cierto?
Cuando está catalizada, la energía de activación disminuye. Por lo tanto, ocurre más rápido. Y esta, ¿no es cierto?, se la dejamos de tarea porque es más para hacerla en papel, ¿no es cierto?, en donde tienen que estar identificando a los reactivos, ¿no es cierto?, más que nada señalarlos y señalar que estos son los productos y señalar, ¿no es cierto?, que este es un coeficiente estequiométrico que va a indicar que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro, los cuales se van a tener que mantener también en los productos. En este caso, ¿no es cierto?, no están indicando el estado de agregación, no solamente los componentes, o sea, los que participan en la reacción. Eso más que nada, chiquillos. La pregunta esencial de esta semana tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con las reacciones químicas y poder identificar sus características, ¿ya? Tenemos un ejemplo de una reacción química que es la formación de un jabón, ¿ya? La química del jabón y sus aplicaciones. Todos los días nuestras actividades comunes nos ponen en contacto con este químico y solo necesitamos saber que sirve, ¿no es cierto?, para limpiar, que además tiene un olor agradable y que tiene distintas formas. Sin embargo, poca información poseemos respecto a su composición química, de qué es lo que está formado. Acá tenemos la reacción que da lugar, ¿no es cierto?, a la formación del jabón, la cual se denomina reacción de saponificación. Y al respecto tenemos que responder las siguientes interrogantes. Identifiquen el nombre de los reactantes y productos de las reacciones. Entonces, van a colocar ahí ustedes reactantes. Tanto aquí ya le están ayudando algunos. Tendrían que averiguar cómo se llama. Pueden colocar en Google nomás KOH y le aparece el nombre. Acá dice que tenemos, ¿no es cierto?, una mezcla de sales de potasio y ácidos grasos y además se forma glicerina, que sería, ¿no es cierto?, la parte fundamental del jabón. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es la primera parte, identificar cómo se llaman y quiénes son los reactantes y quiénes son los productos. La letra B la vamos a estar trabajando la próxima semana, la próxima clase, o sea, mañana, y van a tener que poder clasificar este tipo de reacción. Vamos a ver que hay reacciones de sustitución, más que nada tiene que ver con el intercambio o la forma en que se intercambian los elementos, ¿ya? Entonces se van a llamar de sustitución, de descomposición, de análisis o de sustitución doble. Entonces eso vamos a tener que poder señalar. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Por la materia de mañana, chiquillos, van a poder responder esa letra, ya la letra B. Sí, y la letra C, como dice acá, tiene un poquito de investigación sobre principalmente esta reacción química. Usted podría estar buscando reacción de saponificación, poder leer un poquito, ¿no es cierto?, qué es lo que dice, y ahí se va a poder responder, ¿no es cierto?, cómo funciona un jabón, por qué hace burbujas y por qué tiene la capacidad de limpiar, por qué lo utilizamos para limpiar. ¿Por qué, no es cierto, si es que utilizamos agua, nos es más difícil quizás sacarnos alguna mancha y que con un jabón, ¿no es cierto?, nos hace más fácil la tarea?